Síguenos. José Luis Guzmán, en nombre del titular de este espacio informativo, José Luis Arévalo, le doy la más cordial bienvenida a Línea en Alta Tensión en su tercera emisión. Gracias de verdad por estar con nosotros. Agradecemos muchísimo de verdad el favor de su audiencia y vámonos directamente con un teaser de lo más importante de hoy, un día muy movido en materia informativa. El exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dijo que nunca ha hablado ni habló con ningún juez o jueza, magistrado o magistrada, para sugerir o instruir sobre algún caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el periódico The New York Times alista un reportaje con información del gobierno de Estados Unidos en el cual, supuestamente, sus hijos y funcionarios cercanos a él recibieron dinero de narcotráfico en 2018. La economía mexicana alcanzó un crecimiento de 3.2% en 2023, tasa ligeramente superior al 3.1% estimado inicialmente, impulsada particularmente por el dinamismo de la industria. Esto lo revelan los datos del Producto Interno Bruto, revisados por INEGI. Morena presentó la lista final de sus candidaturas pluris para el Senado y la Cámara de Diputados, y destacan Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y sí, Gerardo Fernández Noroña. La Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares, interpuso 2 nuevas denuncias penales contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que preside Ana Gabriela Guevara. La señora Lisette Romano denunció al actor Roberto Palazuelos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de fraude procesal y despojo cometidos en su agravio por un terreno en Tulum que se apropió el señor Palazuelos ilegalmente y que ha explotado como hotel y restaurante. El gobierno local de Amecameca pondrá en funcionamiento en los próximos días una purificadora de agua móvil para que los vecinos puedan llenar de manera gratuita sus garrafones, con lo que se ahorrarán entre 200 a 300 pesos por semana. En el Estado de México se prevé que a finales de año, al menos el 10% de las 23,000 escuelas de educación básica cuenten con baños secos, informó el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel. Con una inversión de 35 millones de pesos de recursos municipales, el Ayuntamiento de Coacalco inició con su plan de contingencia ante la escasez de agua por los bajos niveles del sistema Cutzamala, el cual incluye la reubicación, construcción y equipamiento de 2 pozos para beneficiar a 15 colonias. En Atizapán de Zaragoza, cerca de 21,500 menores trabajan en esta región del Valle de México, por lo que es importante crear una ruta intermunicipal para la erradicación del trabajo infantil, señalaron autoridades de la Secretaría del Trabajo. Un sujeto fue detenido por agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito sobre el segundo piso del periférico. ¿Adivine usted con cuánto? Con 2,500,000 pesos, de los que no explicó su procedencia. En la información internacional, el portavoz del Kremlin calificó de inmensa vergüenza las declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden, que catalogó a su homólogo Vladimir Vladimirovich Putin de hijo loco en un encuentro con donantes del Partido Demócrata. El gobierno de Javier Milei en la Argentina enfrenta este jueves el paro por 24 horas convocado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina para reclamar mejoras salariales en un elevado contexto inflacionario que afecta fundamentalmente a clínicas, sanatorios y hospitales privados de Argentina. Finalmente, militares y policías de Ecuador detuvieron a 9,210 personas, 241 de ellas acusadas de presunto terrorismo, en operaciones conjuntas desde el 9 de enero, cuando el gobierno declaró el estado de excepción y decretó el conflicto armado interno para frenar la ola de violencia atribuida a la delincuencia organizada en el país. Esto es lo más destacado al momento. Este es Línea en Alta Tensión. A nombre del titular de este espacio informativo, soy José Luis Guzmán y le agradezco mucho que me haya escuchado con este teaser, porque ya llegó aquí Pepe Arévalo. Muchas gracias, querido tocayo.
Muy, pero muy buenas tardes. Como siempre es un gusto saludarle a través de los micrófonos de Super Estéreo Milenio, en eso que es línea en alta tensión, tercera emisión. En esta tarde de jueves, ya más calurosa, ya viene más calorcito. Y como siempre agradecerle a todos ustedes que nos escuchan gentilmente en todas nuestras estaciones de FM. Estamos, por supuesto, y le voy a dar la lista para saludos con todo cariño. Estamos en Toluca, en la estación 98.9 de FM, en Atlacomulco 104.7 también de FM, Valle de Bravo, la 93.5 de FM, Querétaro 103.1 de frecuencia modulada, San Juan del Río, estamos en la 93.1 y Tulancingo 97.1 de FM. Y saludamos con gusto allá en Guadalajara a la 1510 de AM, con mucho gusto a la Perla Tapatía. Y como siempre agradecerle este gran equipo de profesionales de la información que, como todos los días decimos, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la producción general del señor Víctor Hugo López, la jefatura de información de Adrián Moscoso. La asistencia de producción corre a cargo de mis compañeros Andrea Rivera, Giovanni Gutiérrez, el señor Fernando Rosa, el Ariel Ruiz, y también está el señor Sebastián García, muchas gracias. Al lado del señor Eric Eitza en los controles, Cristian Valdés en la dirección general, Cristian Villegas en la cabina en Toluca, junto con Alín de la Luz, y al frente del equipo de redes sociales, mi querido Daniel Ibáñez, y este gran equipo de redactores y reporteros, que son los que verdaderamente, como le digo todos los días, son los que hacen posible este espacio informativo. Y la pregunta del día de hoy, si usted me lo permite, la pregunta de hoy: ¿el fracaso del deporte mexicano es el resultado de la corrupción del organismo encabezado por Ana Gabriela Guevara? Cuéntanos qué opina de todo esto, qué le parece. Luego estos jóvenes, que es el comentario de hoy, estos jóvenes andan ahí boteando para poder ir a una justa olímpica o lo que sea. Bueno, pues ¿a quién le atribuye usted el fracaso de nuestro deporte olímpico, sobre todo en los últimos años? No fuimos ni al Mundial de Fútbol, a los Juegos Olímpicos, perdónenme, no fuimos ni a los Juegos Olímpicos representando al fútbol. Teléfono en cabina, en WhatsApp, 55 72 10 11 40. 55 72 10 11 40. Y por supuesto, en todas las plataformas de Twitter, Instagram, todo X. Ahí estamos como JL Noticias o también, por supuesto, como Super Estéreo Mileda. Así que esperamos sus comentarios. Aquí tengo el teléfono para todos los que nos están viendo por Facebook para poder leer sus comentarios. Y justamente en relación a esta pregunta, llevamos unos años, los últimos años, con una muy baja representación. Y todo el escándalo contra Ana Gabriela Guevara, a quien por cierto le mando un saludo porque usted sabe, hay una buena relación con ella. Y como deportista es una labor espléndida. Ana Gabriela Guevara, yo tuve la oportunidad de recibirla en Bruselas cuando yo estaba de corresponsal allá. Y ella fue representándonos en las carreras, en los 400 metros, en la Golden algo, no me acuerdo, mire el nombre de la carrera, pero hace muchos años de esto. Y una tipaza, la verdad, una gran deportista, una mujer espléndida en el deporte como competidora. Pero ¿qué ha pasado en su administración? Ella asegura que los muchachos que no reciben becas, no reciben apoyos, es porque no cumplen con los requisitos necesarios. Y los muchachos dicen lo contrario. El escándalo surgió cuando un grupo de nadadoras olímpicas tuvieron que poner en venta sus trajes de baño para tener dinero para ir a los Juegos, al Campeonato Mundial de Clavados, lo recuerdo. Y de ahí otros temas, ¿no? Y usted lo ha visto, estos jovencitos que tienen que dar lo que puedan para poder ir a una justa olímpica, para participar en un campeonato mundial, en una representación donde puedan las rondas calificatorias, en fin. ¿Y dónde está entonces la CONADE? ¿Qué ha pasado con todos estos muchachos? Algunos que lo han logrado y que después se quedan en el camino, otros que hacen lo que pueden para poder entrar. Y mire, yo fui testigo hace unos años, no lo hablo recientemente, no lo hablo de este sexenio, lo hablo del anterior, el abandono del Comité Olímpico, la alberca olímpica para el entrenamiento abandonada, las instalaciones en un estado, la verdad, pues muy deplorable. Y lejos de darles, se les quita. Entonces sí es justo que se vea qué se va a hacer. Pero vuelvo, y perdón, no lo quiero politizar, pero vuelvo a lo de siempre. Hemos hablado aquí en este espacio repetidas ocasiones del tema de seguridad. Y esta mañana, por cierto, tuve la oportunidad de estar en un congreso sobre educación y lo decía yo abiertamente. Los candidatos de lo que usted quiera, ni de diputados, ni de alcaldes, ni de senadores, ni de jefatura de gobierno, ni a la presidencia, tienen en sus prioridades
algunos mensajes o algunos temas de relevancia. Primero, el tema de la salud. Segundo, el tema de la educación, donde estamos, créame usted, muy mal. Tercero, la seguridad, que es lo que más nos preocupa. Yo creo que tendría que ir en primer lugar. Y voy a poner en cuarto lugar esto, el tema del deporte mexicano. ¿Quiénes van a ir a París? ¿Cómo han llegado a ir a París? ¿Cómo lo van a lograr? ¿Con qué apoyos? ¿Con qué becas? Pues no, ya lo veremos. Y eso sí, cuando no ganan algo, estamos buenos para criticarlos, y cuando los poquitos ganan, entonces sí, pues los políticos se llevan estas medallas a su escritorio, lo digo como irónicamente, ¿no? Asegurando que es el apoyo de ellos. Y no es así, en fin, ojalá eso también esté en la agenda, y ojalá y también los políticos se acuerden de que los jóvenes deportistas necesitan de mucho, pero mucho apoyo. Así arrancamos esto que es Línea de Alta Tensión, tercera emisión, a través de Super Estéreo Milet. La Fiscalía General de la República abre 2 carpetas de investigación contra Ana Guevara, justamente la titular de la CONADE. Eugenio Cetina tiene los detalles. Eugenio, cuéntanos. Gracias, José Luis Audiencia. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de la República inició 2 investigaciones en las que Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte, figura como principal señalada por presuntas irregularidades y faltantes, así como ejercicio no esclarecido de recursos por poco más de 200 millones de pesos. Como indicios para comenzar estas investigaciones, la Fiscalía General de la República consideró el reporte que la Auditoría Superior de la Federación realizó en el año 2020 y que concluyó un faltante de poco más de 150 millones de pesos en el presupuesto de la CONADE y en el ejercicio corriente de la Comisión Nacional del Deporte. En lo que va, al menos hasta diciembre de 2023, la administración de Ana Gabriela Guevara no ha podido aclarar recursos por más de 283 millones de pesos, lo que sumaría recursos no esclarecidos por más de 500 millones de pesos. En este mismo periodo, hasta diciembre del año 2023, destacan hechos como la asignación de recursos excesivos al Instituto del Deporte de Sonora, estado natal de Ana Gabriela, becas a atletas que no cumplen requisitos, mientras que los atletas de alto rendimiento, como lo fue el caso de las nadadoras de nado artístico, bueno, pues han sido relegadas en el pago de sus becas, así como muchos otros deportistas que no han podido tener acceso a este tipo de apoyos. Ana Gabriela Guevara, deportista que le dio lustre a México en el atletismo internacional, ahora pasa por esta situación en la que podría ser vinculada a proceso por no esclarecer el uso de recursos públicos en una institución a su cargo, también de naturaleza pública. José Luis. Muy bien, pues ahí están 2 investigaciones contra esta gran deportista y a ver en qué para. Eugenio, te mando un abrazo, como siempre, muchas gracias. José Luis Audiencia, abrazo de vuelta, buenas tardes. Buenas tardes, Eugenio Cetina, siempre puntual con su información y muy precisa. Nuestro querido Cristian Valdés nos tiene lo que dicen hoy los periódicos digitales Milet y ABC. Adelante, Cris. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés. Le invito a que hagamos un recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 22 de febrero del 2024. Morena sortea mediante tómbola plurinominales al Senado y diputados. Morena seleccionó mediante el proceso de insaculación los perfiles plurinominales para la próxima legislatura. En más información, FGR abre investigación tras denuncias contra la CONADE por presuntas irregularidades. La Comisión Nacional del Deporte es investigada por presuntos desfalcos e irregularidades. El detalle de esta y más información en nuestro periódico Milet. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, entrega aparatos a adultos mayores. Estos apoyos también se entregaron en 29 municipios de Valle de Toluca y la zona norte. Se trata de sillas de ruedas, auxiliares auditivos, bastones, entre otros. En información internacional, recibe Alicia Bárcena coordinación de Grupo MICTA del 2024 al 2025.
El detalle de toda y esta más información la puede encontrar usted en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC. Informa para Noticias Milet, Cristian Valdés. Muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias, mi querido Cristian. Ahí tiene usted los periódicos del día de hoy, los más importantes de circulación en los medios digitales. El señor Luis García y Adelanto Deportivo, ¿cómo le costó trabajo a la América ayer? Adelante, Luis, cuéntanos. ¿Cómo está, señor Arévalo? Qué placer saludarle, muy buenas tardes. Vámonos con el adelanto deportivo que tenemos esta tarde. Hablaremos de la pretemporada de la Fórmula 1 que se está llevando a cabo en Bahrein, previo ya al arranque de la temporada. Además, los partidos de la jornada 9 de la Liga MX. Y ya hay sentencia para el exfutbolista brasileño Dani Alves. Ampliaremos la información, nos escuchamos en unos minutos más. Perfecto, Luis, sí, a Dani Alves, ya le contaremos al ratito este caso. Vamos a una pausa. Recuerde usted que la pregunta del día de hoy es: ¿el fracaso del deporte mexicano es el resultado de la corrupción del organismo encabezado por Ana Gabriela Guevara o son otros factores? Cuéntenos, 55 72 10 11 40. Corte, volvemos. Línea en alta tensión continuará en un momento. El único programa del pueblo y para el pueblo. Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet.
Las 3:19 tiempo del centro de la República. Bueno, pues oiga, vaya mañana, ¿no? Hoy con todo lo que pasó en la mañanera, la publicación de este artículo del New York Times, que por supuesto este tema ya es tendencia. Así que qué bien que tenemos a Daniel Ibáñez para que nos platique de qué hablan las benditas redes sociales en un día tan intenso en Palacio Nacional. Adelante, Dani. Don José Luis Arévalo, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Vamos a conocer de qué hablan las redes este jueves 22 de febrero del 2024. Número 1. Ayer fue noticia y hoy es tendencia. El expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, se encuentra en tendencia. El motivo es claro, su imagen salió muy manchada luego de que el presidente López Obrador dijera por medio de él que por medio de él metía las manos en decisiones del Poder Judicial. En redes sociales, distintos organismos y actores políticos reprobaron los hechos y hacen un llamado a respetar el cargo que les fue conferido. Una vez más, esto mancha también a Claudia Sheinbaum, pues recordemos que el ministro salió de su cargo para sumarse a la campaña de la banderada morenista. Número 2. Y seguimos en la política, bien lo dices José Luis, pues el hashtag New York Times está en la conversación digital. El motivo es que ha buscado al presidente de México para responder a más acusaciones sobre supuestos vínculos con el narco. Internautas aprovechan para exigir al mandatario que limpie su nombre, pues parece que ni las manos quiere meter el presidente. Número 3. Y el deporte manchado por las malas decisiones. En tendencia también se encuentra Dani Alves por la sentencia en su contra por abuso sexual. Las redes reprueban las acciones del exfutbolista y hacen un llamado a no minimizar la situación por el solo hecho de que se trata de un jugador. Además exigen a las autoridades ser más congruentes, pues pareciera que su sentencia no es suficiente, pero al ser figura pública podría estar recibiendo algunos beneficios. José Luis, auditorio, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, JLA Noticias o José Luis Arévalo, Facebook, Instagram y Twitter. Contesten la pregunta del día, conversen con nosotros, estaremos atentos. Así estaremos, mi querido Dani. Te mando un abrazo, muchas gracias. Abrazo, señor, hasta mañana. Hasta mañana. Oiga, lo que logramos el enlace con Marco Antonio, que tiene los detalles de la mañanera, que estuvo muy intenso, muy duro, ya nos platicará él. Déjeme hablar con Renata Escobar, porque tiene un tema del Estado de México que le puede interesar a usted mucho, porque están promoviendo reformas que buscan castigar el maltrato animal en la entidad mexiquense. Renata, cuéntanos, por favor. Promueven reformas que buscan castigar el maltrato animal en Estado de México. 7 de cada 10 animales domésticos sufren maltrato físico o falta de cuidados necesarios. Al señalar que 7 de cada 10 animales domésticos sufren de alguna forma de maltrato físico o falta de cuidados, Comisiones Unidas del Congreso Mexiquense propondrán a la Junta de Coordinación Política el estudio conjunto de 3 proyectos legislativos encaminados al bienestar de los animales. En reunión de trabajo de las Comisiones Unidas, los diputados analizaron las propuestas del grupo parlamentario del PRD, con las cuales se propone sancionar a quien comete el delito de envenenamiento o mutilación con fines estéticos en animales y cuando no se tengan los cuidados necesarios para mantener su salud, desarrollo y crecimiento óptimo. El diputado Gerardo Lamas Pombo, del PAN, coincidió en agilizar el dictamen de las iniciativas y solicitó que se añada al estudio una propuesta más de su bancada que pide considerar como violencia contra los animales que se les mantenga aislados y amarrados en azoteas, lotes o vehículos, sobre todo en épocas de lluvia y olas de calor. Las propuestas que exponen en la entidad, hay 6 millones de animales domésticos en situación de calle y que de 2017 a 2022 la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México recibió 4.752 denuncias por maltrato animal, de las cuales 2.305 terminaron en multas. Plantean modificaciones al Código Penal, al Código para la Biodiversidad y al Código Administrativo, todas estatales. Reportó para Noticias Milet, Renata Escobar. Muchas gracias Renata, y tiene usted. Esto es muy bueno en el Estado de México. Bueno, pues vaya caso hoy en la mañana, ¿no? Un artículo del New York Times que si usted quiere, habrá quien diga no tiene bases, no tiene pruebas, pero que está haciendo ruido tremendo, pues dejando entrever pues cierta injerencia del narco de entrada en las campañas del presidente López Obrador, ya no el 2006 como lo dijeron hace unas par de semanas, en el 2018, y un financiamiento. Faltan las pruebas si usted quiere, pero el escándalo ahí está. Y el presidente dio hasta el número telefónico de la periodista del New York Times. Marco Antonio López, cuéntanos, por favor.
Gracias, José Luis. Buenas tardes. Vamos a los detalles. Efectivamente, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador renunció que continúan ataques contra su persona por presuntos vínculos con el narcotráfico en sus campañas de 2006 y ahora en 2018. En la conferencia matutina, el presidente denunció que el diario estadounidense The New York Times tiene abierta una investigación periodística en su contra por estar relacionado con líderes del narcotráfico en México antes de llegar a la presidencia. Denunció que a través de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, llegó un cuestionario para responderlo. Incluso le pusieron un ultimátum antes de publicarlo. Esto fue lo que dijo. Que estamos trabajando en un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos, distinta a la investigación de la DEA. Quiere decir que me han dado seguimiento. Tenemos hasta las 17 horas hoy los comentarios para incluirlos en el artículo. José Luis, Auditorio López Obrador denunció que este trabajo especial del rotativo de Estados Unidos, al que calificó de pasquín, se asegura que amigos y familiares recibieron dinero del narcotráfico. Como siempre, cuando tocan a sus hijos, dijo lo siguiente. Envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, entregaron dinero a mis hijos y que le daban un ultimátum a Jesús para que contestara. José Luis, Auditorio, finalmente en temas de seguridad y narcotráfico, López Obrador volvió a cuestionar que el gobierno de Estados Unidos no atienda las causas que detonan el tráfico y el uso de fentanilo. José Luis, a seguir informados en jlanoticias.com y www.milet.com. Es lo que pasó este día en la mañanera, José Luis. Y ya había dicho el presidente, ¿no, Marco? ¿Cómo me voy a sentar con los estadounidenses a negociar temas del narco si me están dando estas acusaciones? Entonces sí, pues esto del New York Times pone más complicada la relación con Estados Unidos, ¿no? Es correcto, José Luis, también con el antecedente de que la DEA ya publicó también un reportaje acerca de que tuvo vínculos con el narcotráfico durante su campaña en 2006, cuando también compitió por la presidencia de la República. En fin, señor, te mando un abrazo, Marco, como siempre. Igual de regreso para todos, José Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Y súmale este escándalo, el de ayer, cuando el presidente dijo que él tenía pláticas con el ministro Saldívar cuando era presidente de la Suprema Corte. Hoy el ministro Saldívar en la mañana dijo, no, eso lo hacían también antes. Teníamos pláticas, pero nunca hubo una injerencia del presidente en las decisiones del Poder Judicial. Pero esta misma mañana, a las 9, ya fueron varios magistrados y abogados a presentar una denuncia contra el propio Saldívar. ¿Qué puede pasar con todo esto? Enrique Barragán, cuéntanos, por favor. Así es, Pepe, el diálogo entre poderes es necesario, así respondió Arturo Saldívar, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ventiló que habría influido en decisiones de jueces con la ayuda del ex integrante del Poder Judicial. En entrevista radiofónica, Saldívar reconoció que durante su gestión al frente de la Suprema Corte siempre sostuvo una buena relación con el jefe del Ejecutivo, pero aclaró que esto es algo positivo y no negativo como se ha criticado. Aunque su trato era cercano con López Obrador, el exministro enfatizó que siempre defendió la autonomía de los jueces y magistrados mientras fue ministro presidente de la Corte. Pepe, Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, aseguró que estos hechos pueden tener consecuencias jurídico-penales, ya que las declaraciones revelan inobjetablemente la injerencia del presidente de la República en las determinaciones del Poder Judicial. Pero escuchemos a Víctor Olea. Precisamente esas manifestaciones que revelan inobjetablemente la injerencia, en este caso del presidente de la República, en las determinaciones judiciales, por lo menos en la época en que el señor Arturo Saldívar presidía nuestro más alto tribunal. Y en ese sentido consideramos, como está expresado en el comunicado, que no solo es lamentable, sino que realmente viola la independencia judicial, el Estado constitucional de derecho y sobre todo los controles éticos a que están obligado un presidente de la Suprema Corte. Como tú sabes, la Suprema Corte tiene desde hace muchos años un código de ética del Poder Judicial de la Federación, donde precisa y expresamente
se contempla la prohibición para que se hagan estas conductas que el señor presidente de la República. Pepe, hasta aquí el reporte. Perfecto, Enrique. Pues ahí están estas posibles consecuencias, ¿no? En fin, es el otro frente. Oiga, estamos a muy poquito de que arranquen las campañas y usted nada más todo lo que está pasando alrededor. Bueno, oiga, las actividades del exgobernador de Hidalgo, el señor Omar Fayad, y el actual gobernador Julio Menchaca, están bajo indagatoria por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo por la irregularidad. Escuche usted la cifra, 1,131,757,970 pesos. Nada más. Paloma Takahashi, cuéntanos. Muy buenas tardes, José Luis. Un saludo para ti y para toda la audiencia. La controversia en cuanto a la corrupción en el mandato de Omar Fayad Meneses, exgobernador de Hidalgo, sigue presente. Y es que, acorde con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, tanto Fayad Meneses como Julio Menchaca Salazar, actual gobernador de la entidad, se encuentran bajo indagatoria por irregularidades en contratos que ascienden a los 1,131,757,970 pesos. Cabe mencionar que Menchaca Salazar nombró a los ilícitos cometidos por el entonces gabinete de Omar Fayad como la estafa siniestra, y hasta el momento 7 exalcaldes de Hidalgo ya han sido vinculados a proceso por peculado y uso ilícito de sus facultades y atribuciones. Es preciso señalar que las irregularidades fueron detectadas durante el periodo de transición entre la salida del gobierno de Fayad Meneses y la llegada de Menchaca Salazar al poder. En la misma línea, la Auditoría Superior reportó 981,134,136 pesos en contratos anómalos y pagos sin justificar, por lo cual la auditoría ha solicitado a Menchaca Salazar aclarar dichas irregularidades. Por su parte, Jorge Valverde Islas, auditor superior, indicó que las irregularidades fueron reportadas en 101 dependencias y se encontraron fallas en ayuntamientos y órganos autónomos. Para más información pueden visitar el portal www.jlanoticias.com. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchas gracias. Volvemos contigo. Perfecto. Muchas gracias, Paloma. Estoy en Hidalgo. Bueno, le cuento que el ex fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winkler, fue vinculado a proceso. Fernando Rosell, cuéntanos, por favor. José Luis Arévalo y audiencia de Super Estéreo Milet, muy buenas tardes. Permítanme informarles que Jorge Winkler, ex fiscal general del estado de Veracruz, fue vinculado a proceso nuevamente, pero en esta ocasión por el presunto delito de tortura. Es importante destacar que el pasado viernes, Winkler obtuvo un amparo mediante el cual se había ordenado modificar la medida cautelar de prisión. Fue un juez de control del Distrito Judicial de Toluca quien le otorgó la protección de la justicia federal por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad. Además, se ordenó modificar las medidas cautelares en contra del exfiscal y variarlas de prisión por el resguardo domiciliario. Sin embargo, de manera inmediata se le notificó de una nueva orden de aprehensión en su contra. Fueron autoridades ministeriales quienes cumplimentaron una nueva orden de aprehensión en el penal del Altiplano del Estado de México, donde se encuentra recluido. La nueva orden ahora es por el presunto delito de tortura cometido en mayo del 2018 cuando se desempeñaba como fiscal. Durante audiencia, un juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por 1 año en contra del ex servidor público. Y José Luis, es importante señalar que desde su destitución y aprehensión en 2022, liderazgos del Partido Acción Nacional han denunciado que se trata de una persecución del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, que pertenece a Morena. Pues hasta aquí la información. Seguiremos al pendiente. Regreso contigo. Muy bien. Fernando, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. La gobernadora del Estado de México encabezó en Toluca la entrega de ambulancias. Joel Morales, cuéntanos. Con saludarte, Pepe, a ti todo el auditorio. Sí, fue una inversión de cerca de 152 millones de pesos lo que entregaron en equipamiento entre ambulancias, mastógrafos, apoyos funcionales. Esto con la coordinación de la beneficencia pública del gobierno federal. En primera instancia, Macarena Montoya, secretaria de Salud, así los refirió. Esta mañana tenemos la oportunidad de otorgar apoyos funcionales a más de 2.900 personas, consistentes en sillas de ruedas, andaderas, armazones para lentes, sillas de baño y bastones, con lo cual buscamos brindarles herramientas que mejoren su calidad de vida. Estos insumos nos acercan a la construcción de un Estado en que la justicia social se está volviendo una realidad. Asimismo, serán entregados 52 procesadores de implante coclear
a pacientes con hipoacusia severa. Fíjate que también estuvo en el evento el secretario de Gobierno, Horacio Duarte, que refirió esto. Los gobiernos tienen siempre la misión y no pueden desviarse en esa misión de servir a los ciudadanos, de servir a la gente. Por eso hoy, a nombre del Gobierno del Estado de México, queremos agradecer al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. Hay 8 ambulancias de traslados, de cuidados intensivos, en fin, un asunto bien interesante en materia de salud, y bueno, es lo que se vivió este día con la gobernadora Delfina Gómez. Más tarde entregó el plan de desarrollo del Estado de México 2023-2029 el secretario de Gobierno, por eso te lo voy a platicar el día de mañana a detalle, Pepe. Ya está la promesa, mi querido Joel, te mando un abrazo, gracias. Estamos peinados para atrás, dicen. Peinados para atrás, hermano, te mando un abrazo. Hasta luego. Oiga, la pregunta del día de hoy: ¿el fracaso del deporte mexicano es el resultado de la corrupción del organismo encabezado por Ana Gabriela Guevara, por la CONADE? Cuénteme su opinión. 55 72 10 11 40. Corte, volvemos. Línea en alta tensión continuará en un momento. ¿Qué tal, cómo le va? Soy Enrique Lascano, solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y estaciones hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en alta tensión. No lo olvide, lunes a viernes 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. De lunes a viernes acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde en línea en Estéreo Milet, la radio con poder.
Coacalco inició con su plan de contingencia ante la escasez de agua por los bajos niveles del sistema Cutzamala, el cual incluye la reubicación, construcción y equipamiento de 2 pozos para beneficiar a 15 colonias de la demarcación. El alcalde David Sánchez Isodoro mencionó que 10% de las comunidades de la demarcación dependen del Cutzamala. Sin embargo, la intención es cortar el problema de raíz para ser autosustentables. Además, la perforación de ambos pozos está planeada para llegar a 350 metros de profundidad y extraer en cada uno al menos 50 litros por segundo. Hay que recordar, Pepe, que actualmente dan 14 litros y 12 litros por segundo respectivamente. Se espera que en 3 meses concluya la perforación y equipamiento de los 2 pozos, incluyendo la interconexión a otras líneas del Estado de México. José Luis, es el reporte. Muchas gracias, Ariel, esto de Coacalco. Bueno, oiga, me acaba de llegar una noticia, se la leo textualmente, breve porque es muy larga, dice, resulta que hubo una conferencia de prensa virtual desde la Casa Blanca hace un ratitito. Bueno, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que no hay una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El Departamento de Justicia habría sido el encargado de revisar cualquier acusación en ese sentido, declaró. La declaración surgió a partir de una pregunta por un reportaje del diario The New York Times que señala que Estados Unidos revisó vínculos de aliados del presidente con cárteles en el 2018, lo que, bueno, pues puso hoy a la conferencia mañanera en el ojo del huracán con el reportaje del New York Times y la reacción del presidente López Obrador. En la línea telefónica le agradezco muchísimo a este extraordinario politólogo que además participó en gobiernos anteriores, a Antonio Carranza. Querido Toño, qué gusto saludarte, señor. Encantado, José Luis, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Pues yo quisiera, tú con la experiencia que tienes de haber estado en gobiernos anteriores, ¿cómo puedes tú traducir, valga la expresión, esta participación en el New York Times, el gobierno de Estados Unidos, un ataque contra el presidente? ¿Qué lectura le das a todo lo que está pasando? Pues mira, creo que es un poquito el signo de los tiempos, ¿no? Este es un momento en el que existe una gran vulnerabilidad por parte del gobierno mexicano. Tenemos un proceso electoral, hay muchas fuerzas que se mueven alrededor de nuestros temas bilaterales, y el hecho de que salga nuevamente una acusación de este tipo que no tiene pues una gran solidez en términos de lo que es la investigación. Lo único que es noticia es que haya habido una investigación, pero nunca se encontró nada. 3 semanas después de una muy similar que se publicó, pues te habla de esa, yo creo, una deliberada intención de tener el tema del narcotráfico dentro de la discusión entre los dos países. Ahora, Toño, es un hecho de que alguien está filtrando todo esto, ¿no? Porque pues no llega solo, grabaciones a través de las investigaciones hechas por latinos, el reporte del New York Times, todo esto pues no llega solo. Entonces, pues yo creo que sí, o hay fuego amigo o hay gente involucrada en todo esto para que se dé a conocer, ¿no? En parte, tienes toda la razón. No, si te pones a ver la primera investigación que se hizo, que tenía que ver con una investigación hecha en el 2010 sobre cosas que pasaron en el 2006, pero que publicas en el 2024, pues como que eso llama mucho la atención, ¿no? Ahí estaba la investigación de tiempo atrás. ¿Por qué soltarla en un 2024 y no en el 2018, en el 2016? Y luego tienes una nueva investigación que sí es diferente y habla de tiempos más recientes, pero que tampoco tiene mayor sustancia más allá de pues, revelaciones de personas que hayan estado involucradas en eso. Entonces, si luego también ves lo que está pasando en términos económicos, de temas de acero, temas de otros aspectos de nuestra relación, sí puedes tener la impresión de que alguien en Estados Unidos está preguntándose cómo incidimos o cómo le hacemos ver a México que nos gustaría que fuera un socio distinto del que ha sido estos 6 años. Ya había pasado anteriormente en otros sexenios, por ejemplo, en la época que tú estuviste participando en el gobierno del presidente
expresidente ahora Ernesto Zedillo. Algo así, ¿cuál fue la reacción o cuál ha sido la reacción de presidentes anteriores cuando reciben acusaciones no tan graves, ¿no? Yo no me acuerdo de una acusación tan grave, pero ¿qué experiencia tienes tú de todo esto? Sí, no creo que haya habido una acusación de este tipo antes. Por otro lado, no hay nada que se haya probado. Hay muchos casos. El presidente Salinas tuvo que enfrentar reportes o reportajes del Financial Times sobre su hermano Raúl vinculado a algún tipo de compra indebida de equipo aeronáutico, por ejemplo. El presidente Fox tuvo conflictos con el Financial Times también sobre la Fundación Vamos México y cómo se utilizaba ese dinero. En el caso del presidente Zedillo, el New York Times sacó en 1996 una investigación que hicieron en México basada en información que les había pasado a un legislador mexicano que involucraba al presidente Zedillo, en su momento secretario de Programación y Presupuesto, en pagos aparentemente indebidos o dudosos a Maseca por parte de Conasupo. Y él, siendo presidente del Consejo de Conasupo, supuestamente habría autorizado esos pagos. Yo estaba trabajando para el presidente Zedillo, yo recibo la llamada del New York Times y me dice, estamos haciendo esta nota, y muy similar a lo que pasó ayer, pues el periódico te da muy poco tiempo para reaccionar. Te dice, oye, estoy por sacar esto, tienes 5 horas para decirme algo que quieras ver reflejado en la publicación. Y entonces es ahí donde uno tiene que decidir si le entra al juego, si da una declaración, si de alguna forma legitima con esa declaración la investigación y la nota que va a salir publicada, o si se espera, ve qué dice la publicación y luego ataca al medio porque no lo hizo de la forma debida. Y creo que el presidente lo que hizo hoy, y creo que el mismo New York Times hoy le reclama al presidente el hecho de que, habiéndole buscado para dar su opinión, el presidente hoy decidió quemar la nota, ¿no? Sí. Él decide en la mañanera anticiparse al New York Times, decir, el New York Times está haciendo esto con la intención de que cuando salga publicada la nota ya no sea una revelación espectacular. Claro. Pues bueno, vamos a ver cómo termina esto en términos de popularidad y sobre todo pues con la candidata de Morena, a ver hasta dónde llegan todas estas investigaciones que cada semana nos sorprenden, querido Toño. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, José Luis, buenas tardes, gusto en saludarte. Igualmente, Antonio Carranza, quien, como usted escuchó, trabajó en el área de internacional, manejaba los medios internacionales en la época del presidente Ernesto Zedillo, con una gran experiencia política, así que bueno, era importante escuchar lo que nos decía. Bueno, vamos ya con otros temas mucho más relajados, no tan relajados, porque ayer, híjole, cómo le costó trabajo al campeón, ¿no? 2-2 el empate del América y Cruz Azul le ganó al León. Se está poniendo bueno el clásico joven para el sábado. Luis García con esto y más adelante. Gracias, mi querido Pepe. Vámonos con toda la información deportiva y arrancamos hablando de la Fórmula 1 porque Sergio Checo Pérez tuvo el primer acercamiento con el RB20 dentro de las pruebas de Bahrein, los test de Bahrein previo al inicio de la nueva campaña de la Fórmula 1 que se vio marcada en estas sesiones de jueves por banderas rojas. En primera instancia, Checo Pérez tuvo algunos problemas con los frenos del RB20, aunque ayer mostró grandes cosas cuando Max Verstappen lo estaba manejando. Los que no la pasaron bien fueron Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quienes fueron víctimas de una alcantarilla, como sucedió precisamente en Las Vegas, y terminan entonces fuera de esta práctica. Cayeron las banderas rojas y por lo tanto se terminó la sesión. Así que bueno, esto fue lo que nos dejó el acercamiento con la Fórmula 1 en este día de pretemporada. Vámonos a lo que pasa con la Liga MX, porque ayer el conjunto de Toluca derrotó a Santos 1-0 con anotación por la vía del penal de Thiago Volpi. Sus Águilas del América, señor, empataron 2-2 ante el conjunto de Mazatlán en un partido en el cual América nunca pudo tener la ventaja en la cancha del Estadio Azteca. Y finalmente el Cruz Azul se metió a la cancha de la Fiera. Se tuvo que posponer el partido por algunos minutos debido a problemas eléctricos. 3-2 ganó la máquina al conjunto de León en estos partidos adelantados
de la fecha 9. Se vienen ya los compromisos, por supuesto, del fin de semana. Y cerramos hablando de Dani Alves porque ya está la sentencia. Serán 4 años de prisión para el exfutbolista brasileño, además de pagar una multa de 150,000 euros a su víctima de agresión sexual. Es lo que ha ya dado a conocer la Corte en Barcelona. Hasta aquí la información deportiva, mi querido Pepe. Regreso contigo. Fuerte abrazo. Nos escuchamos mañana a la misma hora. Muchas gracias, mi querido Luis. Muchas gracias. Sí, la sentencia de Dani Alves. Nos escribieron Nina. Dice, buen día, lo que declara Guevara no es así simplemente por la corrupción que ya le ganó a la señora. ¿El dinero es el dinero? ¿Sí o no? Saludos, equipo. Muy bien. Muchas gracias, Nina. Oiga, antes de irme rápidamente, una información de último momento en Querétaro. Cuéntanos, Ariel Ruiz. ¿Qué tal, José Luis? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Super Estéreo Milet. Hace 2 semanas ocurrió un incendio en el relleno sanitario de Corregidora, mismo que hasta hoy no ha logrado ser sofocado completamente. Por ello, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro consideró la opción de hacer una visita a varios rellenos del estado. Así lo indicó Marco del Prete, titular de esta dependencia, que además destacó que por el momento el relleno sanitario del municipio de Colón es el que ha recibido los residuos que antes llegaban a Corregidora. Esto porque el relleno de Colón es más grande, pues antes de ser destinado para arrojar los desechos era una mina, por lo que su extensión y profundidad son ideales para cumplir esta necesidad. Sin embargo, del Prete tercero afirmó que estas acciones provocan un efecto cuello de botella, pues empieza a saturar de los residuos que le corresponden a Corregidora, además de ser un vertedero para los desechos de otras demarcaciones que no cuentan con su propio relleno sanitario. Sobre la posibilidad de crear un relleno metropolitano, Marco del Prete tercero indicó que aún se está evaluando por la posición y la cantidad de desechos que se pueden almacenar. Y hasta aquí mi reporte, José Luis. Regreso contigo. Muchas gracias, Ariel, en esta información de Querétaro. Y ya para irnos, la información internacional con Paloma Takahashi. Gracias, José Luis. Al menos 16 personas resultaron heridas tras el derrumbe en una mina ilegal del estado de Bolívar. En el sur de Venezuela, informó este jueves el gobernador de esta región fronteriza con Brasil, Ángel Marcano, con lo que se eleva el número de lesionados, que hasta el miércoles eran 11, mientras que la cifra oficial de fallecidos se mantiene en 16. Procuradores de justicia de Estados Unidos pasaron años investigando denuncias de que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con cárteles de la droga y recibieron millones de dólares de ellos después de que él asumiera el cargo, informó hoy el diario estadounidense The New York Times. El líder de los rebeldes hutíes del Yemen, Abdel Malik al-Houthi, afirmó este jueves que el grupo respaldado por Irán comenzará a emplear armas submarinas en sus ataques contra barcos comerciales y buques de guerra en el Mar Rojo, donde los insurgentes han intensificado sus acciones recientemente. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se reunirá este jueves con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, un día después de reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, informaron fuentes oficiales. El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, anunció este jueves 50 nuevas sanciones contra individuos y empresas que sostienen la guerra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Ucrania. Por último, organismos pakistaníes de regulación de medios bloquearon la red social X, antes Twitter, y los usuarios de todo el país se encontraban este jueves un sexto día de cortes e interrupciones parciales o completos. Hasta aquí el reporte internacional, José Luis. Muchas gracias. Volvamos contigo. Muchas gracias, Paloma. Excelente tarde. Nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Que tenga una extraordinaria tarde. Ya sabe, quédese a continuación con mi compañera Mariela Roldán y su programa de 4 a 6. Manifiéstalo con Maye. A las 8, Melissa Nava con el resumen de noticias de todo el día. Y mañana, de 1 a 2, Miguel Bárcena, 2 a 3, Enrique Lascano, 3 a 4, este extraordinario equipo en la tercera emisión. Y yo lo veo hoy a las 9 por Foro TV en hora 21. Gracias. Pásala bien.